gràcies per ser-hi aquí de nou, tant a les persones que estan a la sala com a les persones que estan a casa amb la pantalla. Això. Bé, tinc el plaer sobretot de presentar el doctor Javier Sánchez Perona. Ell és investigador científic del CSIC, de l'Institut de la Grassa. Aquest institut ja té un llarg recorregut des de l'any 47, que està treballant fonamentalment per veure tot el que són els beneficis i els perjudicis del que són les grasses de tot tipus. I ara en aquests moments, senzillament, aquest institut el que es dedica sobretot és a intentar cercar el que és la caracterització i l'obtenció d'aliments que siguin de més gran qualitat i que siguin saludables i segurs i evidentment dins el que ara anomenem economia circular cada vegada siguin molt més sostenibles. Molt bé. El doctor Sánchez Perona, pues él hizo primero sus primeros estudios fueron en ciencia y tecnología de alimentos y después él se doctoró en química. Él desde 2008 es investigador del CSIC y sobre todo él además es profesor asociado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y por lo tanto pues le agradezco que hoy se haya desplazado desde Sevilla hasta aquí y sobre todo él lo que él estudia mucho es todo lo que es el ámbito de lo que es la nutrición, lo que es el metabolismo de los lípidos, todo el metabolismo de lo que son las grasas y sobre todo pues su incidencia en nuestra dieta y en lo que son enfermedades crónicas, como pueden ser, o su incidencia en enfermedades como cardiovasculares, neurodegenerativas y diabetes. Hemos de pensar que hoy pues es uno de aquellos temas como los que estamos tratando en este ciclo dedicado al mundo de la alimentación, pues realmente interesante e importante, básicamente porque nosotros vemos que tenemos, como digámosle, en una escala, una pirámide de alimentos, tenemos los alimentos que nos llegan sin ningún tipo de procesamiento, pues puede ser una fruta, puede ser una verdura, puede ser un pescado, puede ser una carne. Tenemos un segundo tipo de alimentos que en el mundo de la nutrición tienen lo que es la matriz, mantienen su matriz, pero han tenido un determinado procesamiento, por ejemplo el aceite de oliva, por ejemplo el pan, que han sido procesados, pero mantienen la matriz alimenticia. Pero después tenemos otro tipo de alimentos que están íntimamente relacionados con el desarrollo de lo que es la sociedad occidental, la sociedad industrial, sencillamente que no tienen esa matriz alimenticia, que sencillamente están hechos sobre todo a base de lo que son grasas, sales y azúcares. Claro, ¿esto qué comporta? Pues esto comporta que en estos momentos, en 2023, la encuesta nacional de salud, tanto la española como la europea, nos está diciendo que en el caso de España aproximadamente ya un 38% de la población adulta está en sobrepeso, con un 16% que ya está obesa. Y en el caso de los niños estamos hablando de cerca de un 22% de sobrepeso con un 12% de obesidad. Y para el año 2030, es decir, de aquí nada, se está indicando que ese 38% de personas en sobrepeso ya se convierta en un 37% de personas obesas. Entonces, claro, nos enfrentamos como sociedad nos enfrentamos a un reto que tiene múltiples factores, porque claro, hay determinados productos que sencillamente, determinadas sopas industriales, que sencillamente tú las puedes comprar, por ejemplo, por un euro, por ejemplo. Entonces, mucha gente joven pues puede comprarlo €1, pero evidentemente comprar una lata de atún o una lata de un producto vegetal y hacer una mezcla de alcachofas, todo esto, pues a lo mejor te comporta 4 o 5 euros. Entonces, claro, aquí hay muchas variables que inciden directamente sobre el tipo de alimentación, que ojalá todos pudiésemos acceder a esto. Pues bien, en estos momentos cada vez más
los alimentos procesados y sobre todo los ultraprocesados sencillamente pues está, no diríamos en una pandemia, pero sí que es uno de los elementos que cada vez más están incidiendo en la población. Por ejemplo, el tema de lo que es esa presencia continuada de grasas o de azúcares que se transforman en grasas, sencillamente está haciendo que haya una nueva enfermedad que hace unos años venía por unos desarreglos, X desarreglos, pero ahora cada vez más se está viendo que es el tema del hígado graso. Es decir, cómo el hígado llega un momento en que no puede llegar a procesar toda esta serie de grasas o de azúcares o de sales. Porque claro, comer determinados procesos, pues bueno, comes un día y entonces eso no tiene mayor incidencia. Pero claro, el problema es que muchos de estos elementos pues tienen una fuerte carga adictiva. Y esa carga adictiva lo que hace sencillamente es que tú repitas y cada vez quieres más. ¿Qué significa eso? Pues significa que llega un determinado momento que, por ejemplo, tu cuerpo puede sencillamente transformar los azúcares, porque nosotros necesitamos azúcares, como necesitamos colesterol para poder funcionar, pero claro, a partir de un determinado momento esos azúcares que tú ya no puedes procesar se transforman en grasas. Y esas grasas al final se van acumulando en diversas partes del cuerpo, como por ejemplo el aumento de los cánceres de intestino, que es debido fundamentalmente, una de las razones, aparte de lo que es la base genética de las personas, una de las razones es esa acumulación de grasas que el cuerpo no puede procesar. Entonces, bueno, claro, eso, como digo, aquí las variables son muchas, influye la variable de lo que es el tipo de cultura, el tema económico, etcétera, el ritmo de trabajo. Si ustedes ven, pues algún día, pues en el metro de Barcelona, muchas personas que van de un trabajo a otro o tienen están comiendo directamente en el metro, están comiendo un bocadillo. Claro, un bocadillo no pasa nada, pero día tras día comer bocadillos, pues, en fin, y sobre todo bocadillos en los cuales, pues por ejemplo, es un pan refinado, en el que sencillamente es un pan de absorción directa y que es un pan sencillamente que comporta que el nivel de azúcar es muy alto. Claro, al final todo eso es una especie de cóctel. Es una especie de cóctel que sencillamente pues lleva a problemas de salud realmente muy importantes. Le pedimos al doctor Sánchez Perona, que él ha hecho este libro sobre los alimentos ultraprocesados dentro de esta colección del que sabemos de, que él como experto pues sencillamente pues nos pudiese ilustrar a todos, en fin, de este mundo, que además es un mundo muy complejo, pero que es un mundo también muy apasionante de conocer. Y por lo tanto, pues yo agradezco mucho y muy sinceramente que él haya hecho, de hecho él mañana coge un avión y llegar, en fin, y irse directamente a la universidad a dar sus clases y demás. Por lo tanto, pues todavía pues se le agradece mucho más. Por lo tanto, Javier, muchas gracias por estar aquí y, en fin, gracias por compartir tu experto conocimiento y, sobre todo, yo también querría decir que el doctor Sánchez Perona, él está muy comprometido con lo que hoy va a hacer, aquí, porque perfectamente, sencillamente, podría habernos dicho que no, por los ritmos de trabajo y demás, pero él está comprometido con poder transmitir, poder comunicar, poder divulgar y podernos enseñar a todos sencillamente este aspecto tan importante en nuestro mundo occidental e industrial. Gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad que si lo hago es porque me lo paso bien, ¿eh? Si no lo disfrutara no lo haría. Mirad esta palmera de chocolate. Hace un par de años se hizo famosa en las redes sociales. ¿Por qué? Porque resulta que la palmerita, esta palmera de chocolate, pesaba casi medio kilo, y tenía 2.300 calorías. 2.300 calorías, para que os hagáis una idea, es lo que tiene que consumir un adulto, hombre, como yo, más o menos como yo. Claro, eso es una barbaridad si está concentrado en un solo alimento, porque es lo que hay que consumir al cabo de todo un día. Evidentemente, los dietistas nutricionistas se volvieron todos locos, se echaron las manos a la cabeza. Yo lo entiendo que se echaran las manos a la cabeza, pero también tengo que decir que a mí me trajo muy buenos recuerdos. A mí me trajo buenos recuerdos porque cuando yo era adolescente, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90,
Estábamos en el instituto y nos dejaban un ratito de recreo para que saliéramos y nos aireáramos un poco. Así que mis amigos y yo nos íbamos corriendo, íbamos a una pequeña pastelería y comprábamos una palmera de chocolate. Todos los días de la semana. Evidentemente no era así de grande, no era así de grande, pero sí es verdad que era todos los días de la semana. Todos los días comíamos una palmera de chocolate. En ese momento a nosotros no nos preocupaba mucho comer una palmera de chocolate al cabo de la semana, todos los días. Ni a nuestros padres tampoco les preocupaba mucho, ni a nuestros profesores tampoco les preocupaba mucho. Más allá de que si la caries, que si puede ser malo para los dientes. Y esto es normal porque a finales de los 80, principios de los 90, el consumo de alimentos ultraprocesados en España era relativamente bajo. Un estudio que se publicó en el año 2018 mostró que sobre el año 1990 solo el 11% de los alimentos que consumían en España procedían de ultraprocesados. Lo que ocurre es que esa cifra ha ido aumentando a lo largo del tiempo y tenemos que en 2010 ya eran el 32%. Es decir, casi una tercera parte de todas las calorías que comíamos procedían de ultraprocesados. Y tened en cuenta que estamos hablando de 2010, estamos en 2023, han pasado 13 años y es posible que esta cifra haya aumentado. Lo que ocurre es que no lo sabemos, no tenemos datos más recientes, esto es lo único que tenemos, pero podríamos decir que efectivamente el consumo se ha incrementado en los últimos 20 años. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se incrementa tanto el consumo? La respuesta es muy sencilla, y es que nos gusta comer ese tipo de alimentos, nos encanta. Y eso tiene mucho que ver con las investigaciones que hacía este señor, Nicholas Tinbergen. Nicholas Tinbergen no era nutricionista, Nicholas Tinbergen no era médico, pero le dieron el Premio Nobel de Medicina en 1973. Y es por descubrimientos que hizo en animales que estaban relacionados con la fisiología, con el organismo humano. ¿En qué trabajaba este señor? Él en lo que estaba trabajando era en cómo se comportan los animales en sus relaciones sexuales. Y en particular trabajaba con un tipo de peces que se llaman peces espinosos. Los peces espinosos son unos peces que son muy agresivos, los machos son muy agresivos cuando tienen que competir entre sí por las hembras. En cuanto ven otro macho, lo atacan. ¿Cómo distingue un pez espinoso un macho de otro? Porque los peces espinosos macho tienen una franja roja en el abdomen. Así que cuando ven la franja roja en el abdomen, se tiran para allá y lo atacan. Un día, el bueno de Nicolás cambió de sitio la pecera, donde tenía este tipo de peces. La cambió de lugar y puso la pecera cerca de una ventana. Y al día siguiente presenció un fenómeno muy raro. A una determinada hora, los peces espinosos machos que tenía en la pecera se lanzaron todos hacia la ventana. En principio no sabía por qué, pero al día siguiente ocurrió otra vez el mismo fenómeno, lo mismo. Más o menos a la misma hora, los peces espinosos machos, todos contra la ventana. Claro, como Nicholas Tinbergen era científico, dijo, yo esto tengo que saber lo que está pasando aquí, yo no me puedo quedar sin saberlo. Al tercer día, lo que hizo fue sentarse al lado de la pecera un ratito antes de que llegara la hora aproximada que en los días anteriores se había visto ese fenómeno. Y efectivamente, cuando llegó la hora, de nuevo, otra vez, todos los peces contra la ventana. Pero entonces él miró a través de la ventana a ver qué estaba pasando. ¿Y qué vio? Vio pasar el camión de correos. El camión de correos era de color rojo. Lo que estaba pasando era que los peces espinosos, macho, veían pasar una cosa roja enorme al otro lado de la ventana y se pensaban que era un pez espinoso brutalmente grande. Así que se ponían de los nervios y se iban a por él, a atacarlo. A esto Nicholas Tinbergen lo llamó estimulación supernormal. ¿Qué significa eso? Que los peces tenían una respuesta que iba más allá de la normalidad, porque lo que estaban viendo no era otro pez, sino que era un camión. Simplemente como era rojo, respondían, aunque realmente no era un pez. Como digo, Tinbergen era científico, así que tenía que demostrar su teoría, y entonces diseñó un experimento muy sencillo. Para ese experimento fabricó peces de cera, como estos que veis en la diapositiva.
No se ve muy bien, pero bueno, igual sí que lo veis por allí, pero esos peces están todos enganchados con un hilo, ¿lo veis? Vale, son peces de cera enganchados con un hilo. El primero de la izquierda tiene forma de hembra, tiene forma de pez y no tiene banda roja en el abdomen. El segundo tendría forma de macho, tiene forma de pez también y la banda roja en el abdomen. Y el tercero tiene la banda roja, pero tiene una forma distinta. Lo que hizo Tinbergen fue, en la pecera, puso un pez espinoso macho y le iba poniendo estos peces. Cuando le metía el primer pez, este de la izquierda que no tiene banda roja, el pez real, que estos eran de cera, ¿vale? El real no hacía nada, no se inmutaba, no hacía absolutamente nada. Cuando le metía el otro, el que tenía la banda roja, el del medio, entonces lo atacaba. Aunque fuera de cera, no era un pez real, pero lo atacaba igual. Y cuando metía el último, también lo atacaba. Esto es estimulación supernormal. Es una respuesta que va más allá de la normalidad. O bien por los camiones rojos, o bien por peces de cera. Hay otro ejemplo muy divertido, que es el de los escarabajos joya australianos. En Australia estaban a punto de desaparecer estos escarabajos. Y estaban a punto de desaparecer porque los escarabajos macho estaban despreciando a las hembras. Ya no querían hembras. Y como no las querían, no copulaban, y como no copulaban, no se reproducían. Y la especie estaba por desaparecer. Los científicos se pusieron a investigar. Y se dieron cuenta de que los escarabajos joya australianos estaban despreciando a las hembras porque se estaban encontrando otros objetos que les atraían mucho más. A los escarabajos joya australianos machos les gustan las hembras que tienen 3 características. La primera, tienen que ser grandes, porque en esta especie la hembra es más grande que el macho, así que a los machos les gustan las hembras bien grandes. La segunda característica es que tienen que ser de color marrón. Y la tercera, que tengan protuberancias en el caparazón. Ahí se puede ver que los machos también tienen protuberancias en el caparazón. Así les gustan los escarabajos hembra a los machos. ¿Se os ocurre algún objeto que estos animales se pudieran encontrar en el campo, en el desierto, y que tuviera esas características? Más grande que un escarabajo, de color marrón y con protuberancias, con bultitos. Una fruta. Podría ser una roca. No, más divertido que todo eso. Y lo habéis visto todos, ¿eh? Canguro no más pequeño que un canguro. Lo que se encontraban esta gente por el desierto eran botellas de cerveza. Las botellas de cerveza son más grandes que ellos, se puede ver ahí, son marrones, y en la base suelen tener bultitos. Se volvían locos con las botellas de cerveza. Se volvían locos, se volvían tan locos que dejaban de intentar copular con hembras con tal de intentar copular con botellas de cerveza. Evidentemente no lo conseguían, pero en algunas ocasiones algunos llegaban a morir de inanición, porque lo único que querían hacer en la vida era intentar copular con una botella de cerveza. Esto también es estimulación supernormal, y es algo parecido a lo que nos pasa a los humanos con los alimentos ultraprocesados. Para mí un ejemplo muy bueno de esto son las Pringles, los snacks, esos Pringles, ¿los conocéis? Esos que en el anuncio dice cuando haces pop ya no hay stop. ¿Qué significa eso? Cuando abres ese envase ya no puedes parar de comer. Eso se parece mucho a lo que les pasaba a estos escarabajos. Eso es estimulación supernormal. Yo he escuchado a nutricionistas decir que es fácil distinguir un alimento ultraprocesado del que no lo es. Y ponen como ejemplo, pues eso, la palmera de chocolate del principio, como ejemplo de ultraprocesado, o una manzana o un pescado fresco como alimento no ultraprocesado. Es cierto, unos son ultraprocesados y los otros no, pero no siempre es tan sencillo. En ocasiones es bastante difícil. Para que veáis el grado de dificultad que tiene, y también en casa, espero que lo puedan hacer también, vamos a hacer un pequeño juego. Se trata de que yo os voy a poner aquí 5 ejemplos de alimentos y me tenéis que decir si son ultraprocesados o no son ultraprocesados. ¿Qué pensáis? ¿Vale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo os voy a ir mostrando los 5, uno detrás de otro, os explicaré lo que son, y os vais pensando, sin decirlo, os vais pensando si son ultraprocesados o no.
Después, para responder y que puedan responder también desde casa, hay una página web donde se responde con el móvil. Si no tenéis móvil no pasa nada, lo hacemos para que respondan los de casa, vemos cómo van respondiendo y aquí lo vamos haciendo a mano alzada, que tampoco pasa nada, ¿vale? Si vemos que en casa no hay suficiente gente viéndolo, pues directamente lo hacemos aquí a mano alzada y punto. ¿Me he explicado? Vale, y luego más tarde explicaré por qué unos son ultraprocesados y otros no, ¿vale? Pero en principio simplemente los vemos, luego dais vuestra opinión y luego ya yo os daré la explicación. ¿Sí? Vale. ¿Empezamos con el primero? Venga, estos son cereales para desayuno. Son de la marca Kellogg's Special K Classic. Yo creo que se ve suficientemente bien porque tenemos una pantalla grande, por suerte. En el círculo verde se pone en inglés libre de palma, libre de aceite de palma. Digo por si os da pistas, ¿vale? Eso es libre de aceite de palma, ¿vale? Este sería el primero. El segundo, esto es una hamburguesa vegetal. Si veis la foto, tiene todo el aspecto de una hamburguesa normal, de carne, pero no tiene carne. De hecho, esta hamburguesa está hecha a base de guisantes. Todo es vegetal, eso significa que la pueden consumir los veganos. ¿Vale? Ir pensando si es ultraprocesado o no, tanto el anterior como este. Patatas fritas, estas son las típicas patatas fritas que uno ha comido toda la vida. ¿Sí? Aquí pone son de la marca Lays y dice que están al punto de sal. Abajo pone que no tienen gluten. Todo esto hay que fijarse, ¿eh? Esto es hummus. No sé si lo conocéis, el hummus es una crema que se hace a partir de garbanzos. Lo que pasa es que esta viene ya envasada y se puede comprar en el mercado. Y el último es esta bebida de almendras. ¿Vale? Recordad que no está bien dicho leche de almendras. Leche se queda para el líquido que sale de las glándulas mamarias de los animales. Esto sería una bebida de almendras. En el cuadrito azul, ese, lo digo por los de atrás, por si no se ve bien, pone sin azúcar. También para que lo tengáis en cuenta. Vale, estos son los 5, ¿vale? Os los recuerdo. Los primeros, los cereales para desayuno Kellogg's. El segundo, la hamburguesa vegetal. El tercero, las patatas fritas. El cuarto, el hummus. Y el quinto, la bebida de almendras. ¿Sí? Vale, ahora es cuando tenemos que responder. Los de casa también. ¿Vale? Para responder tenéis que entrar en esta página web. Si lo queréis hacer con el móvil aquí y en casa igual. Entráis en esta página web. Cuando entréis en la web os va a pedir un código. ¿Vale? Os va a pedir un código. El código os lo doy yo enseguida. ¿Vale? Pero id entrando y ahora enseguida os doy yo el código. El código son unos números que hay que meter. Una vez que ya están los números metidos, ya va a salir una pregunta y tendréis que responder si es un ultraprocesado o no cada uno de los alimentos que hemos visto. ¿Vale? Si es que sí, tendréis que marcar el tic y si es que no, la cruz. ¿Me he explicado? ¿Sí? Vale, pues entonces os paso el código. Vale, el código está ahí arriba, no sé si se ve desde atrás, 6990181. 6990181. Una vez que lo metáis, ya podréis ir respondiendo y podremos ver aquí el resultado. Sí. Me puedes hacer una pregunta, pero yo no te voy a dar pistas sobre esto. No. ¿Qué entendemos por ultraprocesado? Eso viene después. Ah, vale. Claro, no os voy a dejar con las ganas, pero si os lo explico antes es muy fácil el ejercicio. Eso viene, ahora os explico qué es un ultraprocesado, cómo se define, y después explicaré por qué algunos de estos son ultraprocesados y otros no, en función de esa definición. ¿Vale? Eso os lo digo ahora después. Vale. Bueno, hay gente ya respondiendo. Aquí alguien ha respondido que todos son ultraprocesados. Vale, hay seis respuestas por ahora. Vale, 8 respuestas.
¿Usted ya terminó? ¿Ella está todavía? Vale, la esperamos a ella. Mientras tanto, los que no habéis utilizado el móvil, si queréis dar vuestra opinión. Las patatas Lays. Todos. Vale. Eso lo vamos a ver después. Claro, es que de eso se trata, de ponerlo complicadito. Vale, ya estamos. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Los Kellogg's Special K, 6 y 4. Si le ponemos lo que habéis dicho por aquí, ganaría más que es un ultraprocesado. La hamburguesa vegetal gana de calle, que es un ultraprocesado. Las patatas fritas también gana de calle, que es un ultraprocesado. En general creéis que todos son ultraprocesados, o la gran mayoría de ellos. Aún así hay gente que discrepa, sobre todo, por ejemplo, en los cereales, ¿no? Esto es lo que yo quiero mostrar, que no es tan fácil. No estamos todos de acuerdo en que todos estos sean ultraprocesados. Y de hecho yo os he dicho que algunos son y otros no. O sea, que hay aquí algunos que no son ultraprocesados. Os voy a decir cuáles son y cuáles no, y luego ya un poquito más tarde os explico por qué. Los cereales para desayuno no son ultraprocesados. La hamburguesa vegetal, sí. Las patatas fritas, no. No son ultraprocesadas. El hummus, sí, y la bebida de almendras también. O sea, de estos, los cereales para desayuno y las patatas fritas no son ultraprocesados. Ahora un poquito más adelante veréis por qué. Porque, claro, una vez visto esto, ¿qué narices es un ultraprocesado? Que es donde viene la explicación. ¿Qué narices es un ultraprocesado? Para saber qué es un ultraprocesado nos tenemos que ir a visitar a este señor. Este señor es Carlos Augusto Monteiro, investigador de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y es el señor que inventó esto de los ultraprocesados. No los alimentos en sí, sino el término. Carlos Monteiro es epidemiólogo nutricional. Un epidemiólogo es una persona que es un investigador que trabaja en ver cómo vive la gente, ¿vale? Cuáles son las condiciones de vida de la gente, e intenta relacionar eso con las enfermedades. Si es epidemiólogo nutricional, lo que hace es ver qué hábitos dietéticos tiene la población e intenta relacionar los hábitos dietéticos con enfermedades relacionadas con los alimentos. Carlos Monteiro estaba trabajando a principios de los años 2000 en la relación entre los alimentos y la obesidad. Y se empezó a dar cuenta de que, aunque el gobierno brasileño, los científicos, los médicos, los nutricionistas, todos hacían mucho esfuerzo porque la población dejara de consumir grasas saturadas, azúcar y sal, seguían consumiéndolas. Seguían consumiéndolas y las cifras de obesidad seguían aumentando. Con el tiempo se dio cuenta de que lo que pasaba es que la gente consumía ese tipo de alimentos sin darse cuenta de que, ese tipo de ingredientes sin darse cuenta de que estaban en algunos alimentos, porque no los podían ver. La gente intentaba echarle menos azúcar al café, o la gente intentaba comer menos carne con mucha grasa, pero seguían consumiendo grasas saturadas, azúcar y sal, porque estaban en algunos alimentos y no los veían. A esos alimentos se los llamó alimentos ultraprocesados. Y también creó una clasificación de los alimentos, que es más o menos lo que Luis os ha mencionado antes. Esa clasificación se llama clasificación NOVA. En la clasificación NOVA hay 4 grupos, y todos los alimentos tienen que meterse en alguno de esos 4 grupos. El grupo NOVA 1 está compuesto por los alimentos que no están procesados o mínimamente procesados. Aquí tenemos todas las frutas frescas, tenemos las verduras, las hortalizas, el pescado fresco, la carne fresca, todo esto, ¿vale? Todos están ahí. Son alimentos no procesados. Pero también tenemos algunos que están poco procesados. Por ejemplo, si yo una fruta la pelo, la corto, la envaso y la vendo, eso sería también un alimento poco procesado y estaría dentro del mismo grupo que los no procesados. ¿Me explico? Vale, eso sería NOVA 1. No procesados o mínimamente procesados. Luego tenemos NOVA 2. En NOVA 2 tenemos los ingredientes culinarios. Son alimentos que solo se utilizan para cocinar y que uno no se los come solos. Aquí tenemos el aceite, la sal, el azúcar, el vinagre, la mantequilla, cosas que uno no se come a cucharadas normalmente. Eso es NOVA 2. En NOVA 3 tenemos los procesados, pero no ultraprocesados.
Generalmente estos están constituidos por alimentos del grupo NOVA 1 con alimentos del grupo NOVA 2, es decir, alimentos no procesados o mínimamente procesados con ingredientes culinarios. Aquí tenemos la mayoría de las conservas vegetales, las conservas de pescado, etc. Y finalmente los ultraprocesados. Vale, y ahora viene la pregunta, ¿qué narices es un ultraprocesado? Que llevamos ya un montón de rato de charla y todavía no lo he explicado. ¿Qué es un ultraprocesado? La definición es muy complicada. Es muy complicada. La definición, yo podría poner aquí toda la definición entera y diría, menudo rollo. Entonces, ¿qué he hecho? A riesgo de perder un poco de rigor, he intentado resumirla para que os sea más fácil entender qué es un ultraprocesado. Según ese resumen, un ultraprocesado sería un alimento que cumple con estas 4 características. En primer lugar, sería un alimento que tiene un proceso industrial, ¿vale? Está procesado industrialmente. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa que yo haga en mi casa no es un ultraprocesado, ¿de acuerdo? Tiene que tener un procesamiento industrial. En segundo lugar, que no se puede reconocer la materia prima, también Luis lo ha mencionado antes. Es una nueva formulación y no se reconoce la materia prima. Pensad en las Pringles. ¿Eso de qué está hecho? Nadie lo sabe. Hombre, lo pone en la etiqueta por detrás. Pero en principio uno lo ve y no lo sabe. A eso se refiere, ¿vale? No se reconoce la materia prima. En tercer lugar, tiene grandes cantidades de grasas saturadas, de azúcar y de sal. O estos componentes añadidos, ¿vale? Se le ha añadido grasa, o se le ha añadido azúcar, o se le ha añadido sal. Y además tiene que tener aditivos también, pero no cualquier tipo de aditivo. Por ejemplo, los conservantes no se consideran aquí. Los conservantes se supone que solo se añaden para alargar la vida útil del alimento. Los aditivos a los que me refiero, a los que se refiere la clasificación NOVA, son aquellos que se añaden para que el alimento sea más atractivo, que esté más rico, que sepa mejor y que por lo tanto consumamos más. Porque si consumimos más, se vende más. ¿Qué tipo de aditivos son estos? Aromas, colorantes, potenciadores del sabor, emulgentes, etc. Entonces, un ultraprocesado tiene que tener las 4 características. Procesamiento industrial, no se reconoce la materia prima, grandes cantidades de grasas saturadas, azúcar o sal, o estos componentes añadidos, y aditivos que hagan que eso sea más atractivo. Un ejemplo, un yogur natural, ¿sería ultraprocesado o no? Vamos a repasarlo. Un yogur natural. ¿Tiene procesamiento industrial? Sí, se hace en fábricas. ¿Se reconoce la materia prima? No. No, está hecho de leche. Y uno no ve la leche ahí, ¿vale? Uno ve yogur. O sea, no se reconoce la materia prima. ¿Tiene grandes cantidades de azúcar, grasas saturadas o sal o estos componentes añadidos? No. No. Un yogur natural. No, los yogures naturales no. No les añaden sal. Ni azúcar ni nada. Por lo tanto, ya no sería un ultraprocesado. Claro, si no tiene uno, ya no es. Eso es. Ahora bien, un yogur con sabor a fresa y azucarado, ese sí sería, porque ya tendría el azúcar añadido y tendría aditivos, tendría aroma a fresa y normalmente colorante. Ahora es el momento de repasar los que hemos visto antes, los 5 que hemos visto antes. Los cereales para desayuno, que yo os he dicho que no eran ultraprocesados. ¿Tiene procesamiento industrial? Evidentemente sí. ¿Se reconoce la materia prima? No, porque eso está hecho de trigo, algunos hay de avena, etcétera, pero no se reconoce. ¿Azúcar, grasas saturadas o sal añadidos? Sí, normalmente llevan sal. ¿Y aditivos? Esos en concreto que yo he puesto ahí no tienen este tipo de aditivos. Esa marca, ese modelo. Hay otros que sí, pero esa marca, ese modelo no. Por tanto, no sería un ultraprocesado. La hamburguesa vegetal. La hamburguesa vegetal, procesamiento industrial sí, no se reconoce la materia prima, os he dicho que eso está hecho de guisantes, no se ven por ningún lado los guisantes. Azúcar, grasas saturadas o sal también, ¿vale? Lleva sal. Y aditivos, evidentemente también, porque si no sabría a guisante, y eso tiene que saber a carne, por lo tanto evidentemente lleva. Las patatas fritas, que le han llamado mucho la atención al señor. Las patatas fritas, procesamiento industrial, sí. ¿Se reconoce la materia prima? Hay gente que me dice que sí, pero yo les digo que no, que en realidad la patata es un tubérculo. Tú lo ves ahí cortado, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero en principio no.
¿Azúcar, grasas saturadas o sal? Sí, tienen un montón de sal. ¿Aditivos? No. Esas patatas fritas normales es el típico ejemplo de Nova 3. Es un alimento del grupo Nova 1, no procesado, mínimamente procesado, que son las patatas peladas y cortadas, ya está, y que van fritas en aceite, que es Nova 2 el aceite, y la sal también es Nova 2. Por tanto, no es el típico Nova 3. Otra cosa es que sea saludable. Otra cosa es que sea saludable, inflarte de patatas fritas que tienen mucha sal, ¿vale? Pero no es un ultraprocesado. Pero si tiene tres características... Tiene tres, tiene que tener las cuatro. Un ultracongelado bueno no puede ser. No tiene por qué, hay algunos que sí. Por ejemplo, una conserva de atún. ¿Vale? Una conserva de atún sería Nova 3. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces hay algunos que sí, que pueden tener tres de las características y ser saludables sin problemas. ¿Vale? O algunas conservas vegetales. ¿Vale? Si les echan un poquito de azúcar, un poquito de sal, ya serían Nova 3. Las aceitunas, que tienen sal también. O sea que sí que hay muchos ejemplos que cumplen con 3 y serían Nova 3. Serían... El producto que todos tomamos, el café. No, el café no. El café solo va tostado y ya está. Bueno, tostado algunos llevan azúcar. El torrefacto lleva azúcar. Sí, pero bueno, los de las cápsulas ya es otra cosa, no sé muy bien lo que llevan. Pero el habitual que compramos, que va molido y tostado, o molido tostado y con azúcar, el torrefacto, tampoco. ¿Por dónde íbamos? Las patatas fritas. El hummus nos quedaba. El hummus cumple con todos, ¿vale? Porque ese hummus en concreto, hay otros que no, pero ese también tiene aditivos. Y la bebida de almendras. La bebida de almendras ponía, si os acordáis, ponía sin azúcar. Pero, es verdad, no lleva azúcar añadido, pero lleva sal. Esa que yo os he mostrado lleva sal. Por eso eran unos ultraprocesados y otros no. No me acuerdo. Es posible, pero el aceite de girasol es Nova 2, ¿vale? Porque lleva aceite de girasol, no hay ningún problema. Los aceites con la mala prensa que ha tenido de palma, ahora dicen, está libre de, no tiene aceite de Sí. palma, tiene aceites vegetales, pero no dice qué tipo de aceite. No, ahora sí que lo tiene que decir. Ahora sí que lo tiene que decir. Cambió la legislación y antes solo decía aceites vegetales, ahora ha cambiado la legislación y tiene que decir que... Sí, eso es. Sí, ahora sí que lo tiene que decir. Una vez que ya tenemos una definición de qué es un alimento ultraprocesado, los científicos se pudieron poner a trabajar en la relación que tiene el consumo de este tipo de alimentos con las enfermedades. Y a día de hoy tenemos muchos estudios que dan una evidencia bastante sólida de que hay una relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados con la obesidad y con las enfermedades asociadas con la obesidad, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otras enfermedades. Vamos a ver un poquito sobre esto. Cuando hablamos de obesidad, el primer país que tuvo conciencia de que tenía un problema de tipo epidemiológico con la obesidad fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue el primer lugar donde se vieron incrementos tremendos de las tasas de obesidad. Si os fijáis, estas son las tasas de obesidad en Estados Unidos en los últimos 70 años, aproximadamente. Pero si os fijáis, entre los años 50 y los años 80, prácticamente no hubo incremento en las tasas de obesidad. Muy leve, muy chiquitito. Pero de repente en los años 80, ¡bum!, se dispara. Y pasa de un 15, un 17% aproximadamente, a más de un 50% de personas con obesidad. Esto se refleja muy bien en las películas de los años 80, que me imagino que, por la edad que os veo, que sois de mi quinta más o menos. ¿Esta película la habéis visto? ¿Vale? Fiebre del sábado noche. Es del año 1977. Hay una escena, que es esta, en la que va John Travolta, que hace el papel de Tony Manero, por la calle, esto chulito de discoteca, y va por la calle comiéndose una pizza. Y esto no era muy normal en esa época. Sacar a un actor comiéndose una pizza y que eso, además, reflejara un estatus. ¿Vale? La cazadora de cuero también influye en eso. La pizza también contribuye a su imagen.
1982, E.T. Tenemos una de las primeras escenas que están los amigos del hermano de Elliot, todos ahí jugando a juegos de mesa, y si os fijáis hay un montón de latas de refrescos. También había pizza, también había tabaco, por cierto. 1984, Pesadilla en Elm Street. Tenemos a Freddy Krueger comiendo pizza también. Era habitual. 1985, Los Goonies. Tenemos a uno de los amigos, de ese grupo de amigos que se meten por los subterráneos de la casa y que le está dando una barrita de chocolate a uno de los hermanos Fratelli, que lo tenían encerrado en una celda en el sótano debajo de la casa. Y este es el último que os pongo, pero hay muchos más. Regreso al futuro 2, 1989. Tenemos una escena de cómo piensan que va a ser el futuro y las cenas en familia en el futuro, y están comiendo pizza. Esto es lo habitual en los años 80. Otra cosa que pasó a principios de los años 80 es que las dos compañías de tabaco más importantes, que eran R.J. Reynolds y Philip Morris, compraron algunas de las empresas de alimentos más importantes también de Estados Unidos, como Kraft, General Foods y Nabisco. Lo importante no es que las compraran, lo importante es que empezaron a aplicar los conocimientos que tenían sobre adicciones y sobre marketing a la producción de alimentos. Esto no lo digo yo, esto lo dice un editorial de una revista de psicología publicado en el año pasado, en 2022. Además, este artículo lo encontré hace muy poquito, esto es de este año. Hay quien sugiere que algunos alimentos, en concreto los ultraprocesados, cumplen con algunas de las características sobre adicción que tiene el tabaco. Tanto el tabaco como los ultraprocesados coinciden en algunas de las características asociadas a la adicción, como la compulsividad, es decir, el hecho de comer y comer y comer, la psicoactividad, el hecho de sentirse mejor cuando uno está comiendo o cuando está fumando, el refuerzo positivo, es decir, que nuestro cerebro recibe una recompensa cuando está teniendo este hábito, y el ansia, el estar pensando necesito comer. Esto lo comparte tanto el tabaco como los ultraprocesados. Consecuencia de todo esto, en los años 80, en los años 90, se produjo un incremento del consumo de alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, incremento en el consumo de bebidas refrescantes e incremento en el consumo de todo tipo de ultraprocesados. Por ejemplo, los snacks en este periodo aumentaron en un 170%, en Estados Unidos todo esto, la pizza un 240%, los dulces un 180% y las patatas fritas un 33%. Todos estos alimentos incrementaron su consumo en los años 80 y en los años 90. La consecuencia de todo esto, un aumento del riesgo de padecer obesidad. Un metaanálisis es un gran estudio, un estudio de estudios, un estudio que recopila otros estudios y saca una conclusión general. Bueno, pues publicado en 2021, nos dicen que las personas que consumen más ultraprocesados tienen un 39% más de riesgo de tener obesidad que las personas que consumen menos ultraprocesados. En este otro estudio estimaron que por cada caloría que incluimos en nuestra dieta en forma de ultraprocesados, aumenta el riesgo de tener obesidad en un 0,25%. Si metemos más calorías, más aumenta el riesgo de tener obesidad. Y esto es particularmente importante en niños. En otro estudio realizado en niños, también en Estados Unidos, se encontró que del 1999 al 2018 se había incrementado del 61% de las calorías procedentes de ultraprocesados al 67%. O sea, en este periodo de tiempo, los niños en Estados Unidos estaban comiendo hasta 2/3 partes de los alimentos en forma de ultraprocesados. Fijaos que hay 6 puntos, ¿no? De 61 más 6, 67. Vale, ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros incluimos ultraprocesados en la dieta, tenemos que sacar otras cosas de la dieta. Y lo que se saca de la dieta normalmente son alimentos más saludables como frutas y hortalizas. Y en este estudio se ve súper claro. En el 99 el consumo
de frutas y hortalizas en los niños era el 29% de todas las calorías diarias y pasó al 23%, justo 6 puntos. También hay relación entre el consumo de ultraprocesados con las enfermedades cardiovasculares. El estudio de Framingham es uno de los estudios más grandes que se ha hecho sobre hábitos de vida y sobre enfermedad cardiovascular. Empezó en los años 60, cuando en los años 60 nadie hablaba de ultraprocesados, evidentemente. Lo que hicieron fue coger una población de Estados Unidos, la población de Framingham, que tenía una estructura demográfica muy parecida a la del conjunto del país. ¿Vale? Tenía más o menos el mismo tipo de hombres y de mujeres en proporción que en el país, de tal cultura, de tal poder adquisitivo, etc. ¿Vale? El pueblecito este tenía unos 5.000 habitantes entonces, se parecía mucho al país. Y empezaron a hacerles un seguimiento para ver cuáles eran sus hábitos de vida y con el tiempo ver qué enfermedades iban teniendo. Van ya por la tercera generación de descendientes de los primeros que empezaron el estudio de Framingham. Hace poco, en 2021, los investigadores del estudio dijeron, bueno, ¿y qué pasa con el consumo de ultraprocesados en este grupo? Tenemos un montón de datos desde los años 60, vamos a ver qué pasa. Y lo que encontraron fue que por cada porción de ultraprocesados que se incluía en la dieta, aumentaba el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular un 7% y de morir por una enfermedad cardiovascular en un 9%. ¿Qué significa esto? Que si yo incluyo 2 porciones al día, 2 porciones de ultraprocesados, mi riesgo de tener una enfermedad cardiovascular aumenta un 14% y de morir por una enfermedad cardiovascular un 18%. También hay estudios que relacionan el consumo de ultraprocesados con la diabetes. Las personas que consumen más ultraprocesados tienen hasta un 74% más de riesgo de tener diabetes que los que menos ultraprocesados consumen. Y empezamos a tener evidencia también sobre la relación entre los ultraprocesados con las enfermedades neurodegenerativas y con el cáncer. Empezamos a tener datos también, pero por ahora no tenemos datos tan sólidos como los que tenemos para obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y ya, lo último de lo último que he encontrado sobre este tema es que ya tenemos datos sobre la relación entre el consumo de ultraprocesados y muerte. Las personas que consumen más ultraprocesados tienen un 16% más de riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular y un 17% más de riesgo de morir por cualquier causa. Estos son los datos que tenemos hasta ahora. Si uno ve estos datos, y yo terminar aquí la charla, uno pensaría que, bueno, está claro, ¿no? Los alimentos ultraprocesados provocan estas enfermedades y te acaban muriendo, ¿no? Vale, pues no. No es así de sencillo. No es así de sencillo. Por eso he puesto aquí discrepancias. Porque hay dos discrepancias importantes de los investigadores y de los profesionales de la alimentación que critican del concepto de alimentos ultraprocesados y de la clasificación NOVA. En primer lugar, una de las cosas que se critica, y con razón, es que todos estos estudios que he mostrado, que algunos, ahí no sé si os habéis fijado, pero ahí he ido poniendo el número de personas implicadas que había. Eran miles de personas en los estudios. Son estudios que se llaman de tipo observacional. ¿Eso qué significa? Un estudio observacional es como una fotografía. Yo hago una fotografía. Es como si yo dijera aquí, ¿cuántos consumen ultraprocesados? Que levantaréis la mano y os voy siguiendo y veo quiénes se mueren antes, los que coméis más ultraprocesados o menos ultraprocesados. Entonces yo puedo decir que hay una relación, que los que más ultraprocesados consumen se mueren antes. Pero lo que no puedo decir es que sean los ultraprocesados los que les han provocado la muerte. ¿Me explico la diferencia? Hay un ejemplo que me encanta, que es más sencillo para entenderlo de todas maneras. En Australia, todos los años pasa lo siguiente. Cuantos más helados se consumen, más ataques de tiburones hay en el mar. Entonces dice uno, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Que los tiburones saben que la gente está comiendo helados y dice, a mí como me gustan de vainilla, voy a atacar al que se ha comido el helado de vainilla, que seguro que está más rico que el otro que se ha comido?
Eso no puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser? Cuantos más helados se consumen en Australia, más ataques de tiburones hay. Eso en ciencia se llama correlación espuria. Y es que en realidad no hay una relación de causa y efecto. Lo que ocurre es que es verano. Y en verano la gente come más helados. Y en verano también la gente se baña más en el mar, con lo cual hay más ataques de tiburones. ¿Me explico? Bueno, pues con esto pasa igual. Yo puedo decir que hay una relación, pero lo que no puedo decir es que hay una relación de causa y efecto. Y aunque ya tenemos hasta centenares, el otro día los conté y conté 377 estudios sobre la relación de ultraprocesados con estas enfermedades, esos 377 son observacionales. Para poder establecer relaciones de causa y efecto hay que hacer otro tipo de estudios que son muchísimo más complicados. Y de esos solo hay 3. Yo solo he encontrado 3. Y además, en vez de miles de personas, implicaban solo a unas poquitas personas. 20, 22, muy poquitas. Así que los que critican esto dicen, vale, hay una relación, pero no podéis decir que hay una relación de causa y efecto. Y tienen toda la razón. Esa es una de las principales críticas. La segunda crítica principal, que la definición de ultraprocesados es muy complicada, y vosotros lo habéis visto, y que es muy difícil distinguir un ultraprocesado del que no lo es. Y hay un estudio que me encanta sobre esto, y es ya el último que os muestro, que es un estudio que hicieron con profesionales de la alimentación. Cogieron a 129 profesionales de la alimentación y les dieron 120 alimentos. Estos profesionales eran de todo, ¿eh? Ahí había cocineros, había científicos, había nutricionistas, gente que trabajaba en empresas, en la industria alimentaria, de todo. Y les dijeron, estos 120 alimentos me tenéis que decir si son Nova 1, Nova 2, Nova 3 o Nova 4. Algo parecido a lo que hemos hecho nosotros aquí. Os voy a mostrar los resultados. Vale. Mirad, fijaos ahora solo en la columna de la izquierda. ¿Veis que pone un 3? Eso significa que los 129 profesionales de la alimentación solo se pusieron de acuerdo todos para 3 alimentos y consideraron todos que eran ultraprocesados. Los metieron todos en un solo grupo. Para 50 de los 120 alimentos ya no estaban de acuerdo. La mayoría decían que eran ultraprocesados, pero algunos decían que eran Nova 3, que eran solo procesados. Para 27 alimentos la discrepancia ya era mayor. Algunos decían que eran Nova 4, otros que eran Nova 3 y otros que eran Nova 2. Todavía más discrepancia. Pero mirad la columna de la derecha del todo. Para 40 de los 120 alimentos la discrepancia era total. Había algunos que decían que aquello era un no procesado, mínimamente procesado, y otros que decían que era un ultraprocesado. Y estamos hablando de 40 de 120, una tercera parte. Y eran profesionales de la alimentación. No les podemos pedir a la gente normal, al consumidor normal que va al supermercado, que sea capaz de distinguirlos si los propios profesionales de la alimentación no lo consiguen. Así que es otra de las críticas principales que se hace al término ultraprocesado y a la clasificación NOVA. Aún así, desde mi punto de vista, los datos que tenemos por todos esos estudios observacionales ahora mismo son muy sólidos, son abrumadores, tenemos muchos y todos van en la misma dirección. Así que sí que tenemos suficiente evidencia como para hacer recomendaciones y pedirle a la gente que o bien reduzca el consumo de este tipo de alimentos o intente evitarlos en su dieta. Y ya para terminar, os dejo con estas palabras de Margaret Chan. Ella fue directora general de la Organización Mundial de la Salud entre 2007 y 2017. Y decía que si queremos luchar específicamente contra la obesidad infantil, una de las cosas que tenemos que hacer, y donde tenemos que poner el foco, es en evitar la venta y por lo tanto el consumo de este tipo de alimentos que no son saludables. Muchas gracias por vuestra atención. Me gusta que me aplaudan cuando termino. Te dejo este, si no. Ahora. Muy bien, pues realmente muchas gracias sobre todo por
por la claridad en la exposición y sobre todo por aclararnos, dejarnos todos muy claro el qué, el cuándo y el cómo de esta cuestión y sobre todo desde mi punto de vista todo lo que viene detrás de todo esto, que sobre todo evidentemente es una reflexión sobre lo que es nuestro sistema de alimentación. Como decía al principio, sencillamente aquí evidentemente entran otras variables, como es el propio, lo que es, en fin, lo que es los propios ritmos de trabajo. Hemos de pensar que en muchas ocasiones, respecto a lo que es la educación infantil, hemos de pensar que, en fin, y esto se conoce perfectamente, pues que muchos niños pues llegan a casa, salen del colegio, llegan a casa solos y hasta que los padres llegan, por ejemplo. Entonces, bueno, pues en fin, es decir, nosotros muchas veces tenemos unos determinados modelos, pero después la realidad sabemos que eso realmente es mucho más complejo. Uno de los elementos que tenemos también respecto a todo esto es que sencillamente, por ejemplo, hay determinados países, por ejemplo, en los que, países nórdicos, pongamos por caso, en los que hay clases de alimentación y clases de cocina. Para que sencillamente, ¿por qué? Pero eso está muy relacionado con el hecho de que en estos países, cuando se llega a una determinada edad, 17, 18 años, el Estado tiene ayudas sencillamente para que los jóvenes se puedan independizar y cuando se independizan ya puedan saber qué es comer y qué no es comer. Todos sabemos lo que pasa aquí con nuestra juventud, que evidentemente el tema de la independencia, independizarse cada vez es mucho más complejo. Es mucho más complejo. De hecho, este fin de semana se ha conocido que en Italia una señora de Reggio Calabria ha ganado un juicio para que sus hijos de 44 y 42 años finalmente se vayan de su casa. Finalmente se vayan de su casa. O sea, claro, es una cosa, en fin, sorprendente, porque además estaban trabajando y no contribuían a los gastos de la casa. O sea que, en fin, son esta serie de situaciones que pueden hacernos sonreír, pero que realmente es casi una especie de docudrama, docudrama. Entonces, en este sentido, como decía al principio, este elemento este aspecto de los ultraprocesados nos llevaría a otras muchas reflexiones, sobre todo lo que son los modos de vida, que esto es lo que a nosotros nos tiene que motivar desde el mundo de la investigación, es decir, los modos de vida de lo que es el mundo occidental, en el que hemos de pensar que cada vez más, pues bueno, esta producción industrial de lo que es la alimentación, pues cada vez ha ido extendiéndose. Esta cifra que nos decía este gráfico de Estados Unidos, que hasta los años 80 aproximadamente, pues de alguna manera se mantuvo el tema de la obesidad, pero después hay un crecimiento realmente espectacular. Entonces, bien, como desde mi punto de vista, pues esta conferencia, como por ejemplo la semana que viene, que sencillamente nos estarán hablando de estos alimentos que sobre todo nos llegan, que son los superalimentos. No, si usted consume determinadas bayas que vienen de Oriente, sencillamente, pues usted va a tener tales beneficios, tal. Bueno, pues en fin, una investigadora también del CSIC, del ICTAN de Madrid, sencillamente nos explicará bien los falsos mitos de lo que es esos superalimentos. Entonces, yo lo que sí que te querría preguntar, Javier, es en estos momentos, desde tu punto de vista, a nivel de lo que es la industria, por ejemplo, esto de las discrepancias. Claro, la industria, pues por ejemplo, las grandes marcas, no sé, Nestlé, etcétera, respecto a los ultraprocesados, esta tendencia que hay, decir, no, es que hemos de ir a una economía más sostenible, una economía más sana, etcétera, por tu conocimiento, la gran industria, que es la que nutre básicamente todos nuestros supermercados y demás, respecto a toda esta serie de estudios y demás, ¿en qué punto están? Es decir, ellos de alguna manera dicen, no, nosotros ya estamos haciendo nuestra faena, etcétera. A ver, yo creo que la industria, toda en su conjunto, es consciente de que la población tiene una preocupación importante sobre la salud. Son súper conscientes de eso. Pero también tienen que ganar dinero. Entonces, lo que están intentando es, creo, yo no trabajo en la industria, tampoco es que tenga información de primera mano, pero me da la impresión de que lo que están intentando es diseñar alimentos que sean más saludables, pero incentivar su consumo.
al mismo tiempo. O sea, ellos retiran grasas que sean perjudiciales. Esto se ve muy fácil con el tema del aceite de palma, ¿no? Antes se encontraba en todos lados y ahora en todos los sitios sin aceite de palma, sin aceite de palma. Cuando ven que hay una preocupación, la industria se adapta rápido, porque si no, no venden. Pero no pueden dejar de vender, tienen que seguir vendiendo. Entonces tienen que diseñar alimentos que sigan siendo atractivos para que la gente los consuma, pero que sean más saludables. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se trata tanto de que tengan componentes saludables o retirar componentes que no sean saludables. Se trata del tema del atractivo. Si siguen siendo muy atractivos, la gente los va a consumir en exceso. Y si se consumen en exceso, es muy difícil diseñar un alimento que consumido en exceso no acabe siendo perjudicial. Entonces es muy complicado, tienen un papel muy complicado. ¿Que se puede hacer? Se puede hacer. Hay muchas industrias. Yo tampoco quiero decir la industria alimentaria es el demonio, el enemigo, ni nada. Si yo soy tecnólogo de alimentos. Pero hay muchos tipos de empresas y hay algunas que están haciendo las cosas muy bien y que venden productos que son perfectamente saludables. Lo que ocurre es que normalmente esos no son los que más venden. Eso también es verdad. Y en este sentido hemos de recordar, por ejemplo, el papel de lo que es la ciudadanía y el papel de lo que es la política. Es decir, en Cataluña, por ejemplo, se ha impuesto un impuesto sobre las bebidas azucaradas. Claro, entonces, bueno, usted puede producir bebidas azucaradas, pero usted sepa que usted va a tener un impuesto sobre esa bebida azucarada determinado. Entonces, ahí evidentemente los reclamantes, que son la ciudadanía, es cuando esa presión puede elevarse para llegar a que sencillamente haya unas legislaciones determinadas. Entonces, claro, en este sentido, este aspecto es muy, muy importante. Es decir, en qué medida sencillamente la ciudadanía, a través de su percepción, en este caso de salud y demás, puede presionar a través de lo que es los medios habituales, que son partidos políticos, lo que es, en fin, toda esta serie de cuestiones, para poder incrementar esta serie de aspectos. Lo que pasa es que eso es muy buen ejemplo, pero también es muy buen ejemplo de lo complicado que es. Claro. ¿Por qué? Porque una de las críticas que se hacen a los impuestos a las bebidas azucaradas es que no se ha demostrado o sea, sí que se ha demostrado porque en varios países donde ya está implantado este impuesto se ha encontrado que hay un menor consumo de bebidas azucaradas, porque al subir el precio la gente las consume menos. Pero lo que no se ha demostrado es que eso haya implicado una reducción de la obesidad. ¿Qué ocurre? Que es que los estudios en nutrición son muy complicados, porque son muchísimos factores. Entonces, ¿cómo sabes que si hay una reducción de la obesidad en una población es porque había un impuesto? Es muy difícil saber eso. Entonces, intentar convencer a las industrias productoras de bebidas azucaradas de que la población necesita consumir menos y que se va a implantar un impuesto, a las empresas no les gustan los impuestos. Entonces te va a decir, bueno, si es que después no se puede demostrar que haya una reducción en la obesidad. Por eso es complicado, es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, en el caso de los impuestos a las bebidas azucaradas sí que hay un consenso internacional de que sí que tienen un efecto reductor del consumo, eso sí. Pero las autoridades tampoco están... Yo creo que se me oye, ¿no? Sí, pero claro, como hay gente en streaming... Pero yo creo que no sé, ahora no sé decirlo. Las autoridades no están velando para nuestra salud y nuestro bienestar. Es decir, es impactante la de tiendas que hay de pastas, de bollería, y cada vez más, y se cierra un comercio, se abre otro, y permisos para todo esto. Yo pienso que esto también, pues no sé, el ayuntamiento también tendría que realmente, si quiere que la salud de la población sea saludable, sea buena, también tendría que haber pues un control, ¿no? Un control más estricto, y esto ves que no ocurre, igual con la comida, con otras cosas. Claro, sí, tiene
toda la razón. La cuestión es que tiene que haber una serie de equilibrios y en esos equilibrios ver hacia dónde se decanta la balanza. Para mí un ejemplo muy bueno de esto fue el proyecto de ley que intentó aprobar el Ministerio de Consumo sobre publicidad de alimentos dirigidos a niños o publicidad de alimentos dirigidas, no sé si lo he dicho bien, dirigidas a público infantil. El borrador que yo vi era muy bueno. O sea, desde el punto de vista de los científicos y los nutricionistas era muy bueno. Yo pensé que se iba a aprobar, pero no se llegó a aprobar. ¿Por qué no se llegó a aprobar? Porque por el otro lado estaba el Ministerio de Agricultura, que es el que defiende los intereses de la industria y no estaban de acuerdo, porque iba a reducir la capacidad de publicitar ese tipo de alimentos. También tienen su derecho. O sea, las empresas no son, como digo, no son monstruos, no son enemigos. Y hay mucha gente que trabaja en esas empresas y que tiene su familia y las tiene que sacar adelante. Así que estamos jugando con la vida de muchas personas. Entonces hay que establecer equilibrios y ver hasta qué punto se puede presionar, hasta qué punto no. Y bueno, y eso hace que sea complicado. Pero yo no tengo claro que las autoridades no tengan interés, sino que bueno, hay diferentes intereses y están defendiendo a diferentes grupos de presión. Al final todos somos consumidores, eso también es verdad. La calificación NOVA, esta que cuentas tú, ¿eso lo ponen en las etiquetas de los productos? No. No. En las etiquetas en España... Si tú vas a comprar, ¿te sirve de algo esa calificación? ¿Para ti, para tu interés, para saber lo que compras? Sí. A ver, si estuviera en la etiqueta, tú ya podrías saber si es ultraprocesado o no. Pero no está en la etiqueta. Entonces, no está en la etiqueta y el motivo no sé si es el motivo más importante, pero uno de los más importantes es esto que os digo de la ambigüedad y de lo difícil que es saber si es ultraprocesado o no. Y yo he discutido con nutricionistas sobre si un alimento era ultraprocesado o no, es que no es fácil. Y luego, por otro lado, que no todo lo que es ultraprocesado es saludable. Es decir, que tú a un alimento le pones un 4 y le dices esto es un ultraprocesado y en principio eso no es saludable. Pero no significa que si lleva un 3, sí lo sea. El ejemplo de las patatas fritas. ¿Lo del Nutri-Score es algo así? Vale, Nutri-Score es algo así, pero Nutri-Score no nos dice si el alimento es ultraprocesado o no. Nutri-Score nos da una valoración nutricional. ¿Todo el mundo sabe lo que es Nutri-Score? No, voy a explicar lo que es Nutri-Score primero. Nutri-Score es como una especie de logotipo que hay en algunas etiquetas de algunos alimentos, que en España es voluntario, no tienen que ponerlo obligatoriamente, pero hay muchos que ya lo tienen puestos. Y ahí te dice de la A a la E si un alimento es mejor para la salud que otro. Si lleva una A, tiene color verde, y entonces eso se supone que tiene un valor nutricional mejor. Si tiene una E, tiene color, parece rojo, pero según los desarrolladores de Nutri-Score es naranja oscuro. No le querían poner rojo, pero bueno, uno lo ve y parece rojo. Entonces es que la calidad nutricional de ese alimento es peor. Eso es Nutri-Score. En España se intentó implantar, porque está implantado ya en otros países, como en Francia, en Bélgica, en otros países está implantado, pero en España no triunfó. Salieron los nutricionistas en tromba a decir que no funcionaba bien. Y una de las cosas principales es que el aceite de oliva primero tenía una D, o sea que era naranja, era casi malo horroroso, y luego hicieron unos chanchullos, y son chanchullos, y luego que eso os los explico, y le pusieron una C. Aún así no estaban contentos, porque como el santo y seña, el buque insignia de la dieta mediterránea, que es el aceite de oliva, va a tener una C, entre la A y la D, entre la A y la E a la mitad. Entonces no triunfó y no se ha implantado. Se quedó en el Senado. Había también un proyecto de ley, se quedó en el Senado y no se terminó de aprobar porque el Senado decidió que se iba a esperar a ver qué hacían en la Unión Europea, porque se quería implantar para toda la Unión Europea, pero salieron los italianos con otro modelo que decían que era mejor, y entonces ahora mismo está en debate. Pero a los nutricionistas no les gusta, ¿eh? Yo todavía no encuentro un nutricionista que le guste Nutri-Score. A mí tampoco. Pero hay apps que puedes mirar cuando vas a comprar el Yuca. Sí. Sí, yo quería preguntar en relación
A esto yo quería preguntar hasta qué punto es fiable, por ejemplo, la app esta, la Yuca, que ahora vamos todos con la Yuca por el supermercado mirando el etiquetaje a ver qué valoración nos da. A mí no me gusta. Yo os digo la verdad. Que yo conozca hay cuatro. Hay cuatro apps de esas para móviles que yo sepa. Que es Yuca, Coco, My Real Food, que es la de Carlos Ríos, y otra de Open Food Facts, que es a lo que te dice es esto, si es ultraprocesado o no. O sea, hay 4 apps de esas. No me gusta ninguna. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente lo que va a hacer es escanea, el móvil le dice si aquello es más o menos saludable y listo. Y no se va a preocupar de por qué, ni de mirar las etiquetas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar las etiquetas. Es que sí, que no se ven, que tiene la letra muy chiquitita, que no se ven. Eso es, pero yo creo que lo que deberíamos hacer es aprender, tener más educación nutricional, que eso no es responsabilidad de los consumidores, es responsabilidad de las autoridades, ¿vale? La educación nutricional, que es lo que estamos haciendo hoy, aquí hasta cierto punto, y aprender a interpretar las etiquetas. Y sabiendo eso, poder saber si un alimento es más o menos saludable. Porque es que si no es, dice, es saludable, para adentro. Y hay algunas, por ejemplo, Yuca tiene cosas como, por ejemplo, un alimento por tener aditivos, simplemente por el hecho de tener aditivos, ya le da peor puntuación. Y los aditivos, hay de todo, hay muchos aditivos que no hacen absolutamente nada, que son perfectamente saludables, que no tienen ningún problema. También da puntos positivos por ser ecológico, Yuca, cuando sabemos que un alimento por ser ecológico no es más saludable. Entonces a mí Yuca, si yo tuviera que elegir de las 4, me quedaría con el Coco. Coco. Pero que no me gusta ninguno. En este sentido, Ana Yeste nos pregunta, dice, bueno, ¿cómo puede el consumidor encontrar la luz entre tanto ruido? Dice, ¿qué límites o controles se deberían de promover desde los gobiernos? A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer y de hecho algunas se están haciendo. Para mí la fundamental son programas de educación nutricional. Para mí es la fundamental. Y es la que menos se hace porque es la que más trabajo lleva. Cuesta mucho dinero hacer eso, implicar a un montón de profesionales, acceder a la ciudadanía y todo eso es muy complicado. Pero para mí es lo fundamental. Hay un programa en España dirigido a niños que se llama Estrategia NAOS, que probablemente los que estáis aquí no la conozcáis nadie. Claro, por eso, porque el presupuesto que tiene es ínfimo. Entonces no llega a la gente. Se espera que en los centros educativos, está dirigida a niños, pero se espera que en los centros educativos sean ellos mismos los que hagan la educación nutricional empleando los materiales de la Estrategia NAOS. En la Estrategia NAOS también había una regulación para la publicidad de alimentos para público infantil, pero era una autorregulación, las empresas decidían si se incorporaban o no a esa regulación. Al final hay estudios por ahí que dicen que en el 90% de los casos no se cumple. Pero creo que es lo fundamental. Y después, el tipo de cosas que hemos estado hablando aquí. Impuestos a las bebidas azucaradas, pero también a los alimentos que puedan ser perjudiciales para la salud. Y al contrario, si hay alimentos que se consideran que es conveniente que la población consuma más, que tenga una reducción de impuestos o eliminarlos del todo. Luego eso, el etiquetado frontal, esos logos en las etiquetas, eso están de acuerdo todas las organizaciones a nivel mundial que hay que implantarlo porque la gente no entiende la parte de atrás de las etiquetas. Entonces hay que ponerles algo delante, que lo vean bien, que lo vean claro. El problema aquí es ¿cuál? Nutri-Score no nos gusta, hay otros modelos, a los nutricionistas les gusta uno que es el que se está utilizando más en Latinoamérica, que es uno con octógonos negros, que se parece un poco a lo que ponen las cajetillas de tabaco, ¿vale? Que llaman tanto la atención, pues una cosa así. En estos pone alto en grasas saturadas, alto en energía, alto en sal, alto en azúcar. Entonces, si uno tiene alto en azúcar, alto en sal, tú ya sabes que eso muy bueno no va a ser. Ese es el que más les gusta a los nutricionistas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, de hecho. Campañas. Lo que pasa es que claro, aquí es lo de siempre, que hay que invertir en todo eso. Lo más barato normalmente suele ser legislación y a correr.
pero no siempre es lo más eficaz. En este sentido, ahora Ana Yeste nos pregunta qué opinión tiene respecto a este movimiento que se está extendiendo de Real Fooder. Esto sale con recurrencia en las charlas que doy. De hecho, para la siguiente, que la doy en Valencia el viernes, ya he decidido poner una diapositiva sobre el tema este, porque me lo van a preguntar. Esto es un movimiento que surgió hace unos años, lo promovió un recién graduado precisamente de mi universidad, de la Pablo de Olavide de Sevilla, que se llama Carlos Ríos. Él montó un movimiento que se llama el Real Fooding y que lo que opta es por dejar de consumir alimentos ultraprocesados y consumir lo que él llama alimentos reales, alimentos de verdad. De hecho, también es verdad que hay muchos dietistas nutricionistas que consideran que los alimentos ultraprocesados no son ni siquiera alimentos. Dicen, esto no son alimentos. Yo no estoy de acuerdo con eso, son alimentos. Otra cosa es que sean más saludables o menos saludables, pero alimentos son. Bueno, pues él decía que no son alimentos de verdad, y él lo que promovía es consumir alimentos de verdad. En principio está muy bien eso está genial, que la gente empiece a comer como se comía en la casa de nuestros padres y nuestros abuelos hace 40, 50, 70 años. Bien, el problema de este movimiento es que se ha convertido en un negocio en sí mismo. Entonces, ahora mismo están produciendo alimentos que son ultraprocesados también. Lo que pasa es que en la formulación la hace de tal manera para que no parezca un alimento ultraprocesado, pero al final son. Y esa es la crítica que le están haciendo la mayoría de los nutricionistas. Y luego otra crítica importante también que le están haciendo es que es un movimiento que tiene seguidores militantes. Es decir, gente que tú ni siquiera puedes criticar algo, no se puede establecer un debate porque son militantes, te responden de forma agresiva. Y son centenares de miles de personas. En principio estaba muy bien, pero ha ido degenerando y ahora mismo yo tengo mis dudas de que eso sea favorable, que sea positivo para muchas personas. Y ya no vamos a hablar de lo del microscopio porque ¿qué se le ocurrió poner una salchicha en un microscopio y ponerlo en las redes sociales y decir que se veían cosas extrañísimas y aquello no podía ser? A mí me daba vergüenza como profesor de la universidad porque eso no es lo que se les enseña y lo que hizo es una chapuza. A ver, uno de los problemas de las conservas es la fermentación. Una vez está abierto el bote, si no se ha consumido entero, la lata, aquello crea moho en la nevera y fuera, no digo nada. Y entonces se pone entre los aditivos, me parece que parabenes. Y los parabenes evitan o retardan la fermentación, pero están prohibidos en algunos países. Ponen parabenes en la pasta dentífrica, en la ablución de los dientes, que no son alimentos, yo lo sé. Pero evitan, algo de azúcar tienen que llevar, porque eso sería malísimo aquella química. Y entonces ponen algo de azúcar. Aquello puede fermentar. Ponen parabenes que deben de ser sales, porque con sales se ha conservado el bacalao, el jamón, toda la vida. Algunas sales bien elaboradas entre los aditivos. Y no sé si los parabenes, que están prohibidos en algunos países, son el antiguo Saniticet de los años 60, que era un desinfectante. No creo, no tengo mucha idea, pero no creo. De todas maneras, con los aditivos, la legislación es... Yo de legislación no sé mucho, pero la legislación es súper estricta, muy estricta. Las pruebas que tienen que pasar los aditivos para poder incluirse en un alimento son tremendas las pruebas. En principio, todo lo que en Europa, en otros países ya no sé, en Estados Unidos es mucho más laxa la legislación, pero en Europa todo lo que hay en un alimento en cuanto a aditivos son seguros, no tienen por qué causar ninguna enfermedad. Si se añaden es porque está controlado, está regulado y no hay ningún problema. ¿Significa eso que en algún momento pueda salir un estudio que diga que, bueno, nos acabamos de dar cuenta que este aditivo en concreto en determinado producto o consumiendo una cantidad tal de ese producto pueda llegar a producir alguna toxicidad? Eso puede suceder, pero hay una vigilancia tremenda de todo eso. Hay
una autoridad en Europa que se dedica exclusivamente a eso y va recibiendo información todo el tiempo y va viendo qué riesgos puede haber o si no los hay, no los hay. Por ejemplo, hace poco tiempo me preguntaron por el antiespumante en algunos aceites. Hay algunos aceites que se utilizan para fritura, que para que aquello no haga espuma y se te pueda salir y te puedas quemar o puedas perder incluso aceite, llevan antiespumante. Entonces decían, ¿el antiespumante este es tóxico? Bueno, pues este mismo año la autoridad europea estudió el tema del antiespumante y lo que concluyó es que no solo no había ningún riesgo en absoluto, sino que es que eso ni siquiera el cuerpo lo absorbe, sino que según te lo tomas con el aceite, pasa y se elimina por las heces. Entonces no había absolutamente ningún riesgo. Entonces, quiero decir que, aunque nos llame la atención, dices, pero ¿por qué le ponen al aceite no sé cuánto? Bueno, eso está súper controlado, súper controlado. Entonces luego ya cada uno independientemente, pues yo ya no sé de todos cuál es el riesgo, cuál tal, pero que el control en Europa es tremendo. En este sentido yo tendría mucha seguridad con eso. Yo querría añadir un aspecto que en muchos momentos nosotros pensamos de alguna manera, yo creo que ingenuamente, que muchos años tal, se comía mucho mejor que ahora. Hemos de pensar que esto que dice el doctor Perón ahora, esto es verdad. Los controles alimentarios han crecido de tal manera que posibles enfermedades, que las había muchas de transmisión a través de lo que los alimentos, porque llegaban directamente del campos y demás, y no tenían ningún control en lo que era porque la vigilancia era muy reducida. Era muy reducida. Evidentemente, muchos de aquellos alimentos no habían estado ni procesados y muchos de aquellos alimentos no habían recibido, por ejemplo, la contaminación, no habían sido regados con aguas contaminadas. Pero sí que, debido a lo que era el transporte y demás, podían generar, como se ha comprobado a nivel de lo que es la historia de epidemias y demás, que podían ser transmisores de determinadas enfermedades. Entonces, esta cierta, digámosle, de idealización de lo que es ese pasado frente a lo que es una cierta demonización de lo que es el presente, de lo que es la industria y demás, hemos de, como decía el doctor Perón ahora, es decir, hemos de buscar el equilibrio, es decir, hemos de saber que ahora todo lo que nosotros podemos consumir, incluso lo que es lo fresco, eso está muy controlado. Es decir, pensemos en el tema de la veterinaria, es decir, pensemos que en España, por ejemplo, el tema de la triquinosis era algo muy presente, porque claro, no había controles veterinarios. No había controles veterinarios como hay ahora. Todas las carnes tienen que ir sencillamente a unos mataderos donde hay unos veterinarios que tienen que certificar que aquella carne es correcta. Hasta los años 60 aproximadamente sabemos que eso no existía. Y la triquinosis era algo que era presente en lo que era la sociedad española. Por lo tanto, es decir, como bien decía el doctor Perón ahora, hay que buscar ese equilibrio y sobre todo el gran problema, y esta es mi pregunta, es tu percepción, Javier, respecto a lo que es, por ejemplo, ese aumento, ya sabemos que las estadísticas siempre son lo que son, pero es decir, no, es que ¿qué tendencia, esa tendencia que se está viendo a ese aumento de la obesidad? Es decir, no, es que en el año 2030 o 35 es que lo que ahora es un 16% de la población obesa, tal, ya puede incrementarse de manera muy importante. Es decir, tú como investigador y que estás en este mundo, tu percepción ahora, ¿cuál es? ¿Piensas que estamos dando pasos efectivos hacia una mejor alimentación, hacia una mejor salud, a un mayor combate contra lo que es azúcares, grasas, sales y demás? En términos generales, evidentemente siempre las generalidades son lo que son, eso desde luego. Pero yo soy bastante optimista. Yo soy bastante optimista porque veo que en general en la población hay mucha conciencia de la importancia de la alimentación y también del ejercicio físico. Yo creo que hoy, como nunca, hay más gente preocupada. Antes la gente se ponía a hacer dieta para adelgazar. Yo quiero adelgazar y hacía la dieta de la no sé qué, la dieta de no sé cuánto, el tal.
Hoy en día no, hoy en día hay un montón de gente que son vegetarianos, que son veganos, que hacen dieta cetogénica, que hacen dieta paleolítica, que hay un montón de dietas que han surgido y es porque hay mucha preocupación por tener una dieta saludable. Entonces yo creo que eso es positivo. El problema es ahora mismo que está la gente un poco desorientada todavía y están haciendo dietas, ayuno intermitente también, o sea, y haciendo cosas que no son para todo el mundo. Yo qué sé, el ayuno intermitente me parece muy bien, pero yo soy incapaz. Entonces no se lo puede recomendar a todo el mundo. Entonces, ahora mismo creo que hay mucha preocupación y mucha conciencia, pero estamos en un momento de desorientación. Con el ejercicio físico pasa igual. Creo que nunca como ahora ha habido tanto interés por mantenerse en buen estado físico. Mi percepción es que vamos a ir avanzando en positivo y que cada vez vamos a relajarnos un poquito más, siendo conscientes de lo que tenemos que comer y que tampoco hay que demonizar todos los alimentos, que no pasa nada por alguna vez comerse un ultraprocesado. Yo lo estaba comentando con ellos antes, que yo soy adicto a McDonald's, a mí me cae un McDonald's cada 2 meses, cada 3 meses y no pasa absolutamente nada. Quiero decir que no se trata de estos alimentos no son saludables, ya eso no lo voy a comer nunca más en la vida. No, tampoco. Es como el alcohol. El alcohol es malo, no voy a tomar más vino en mi vida. Pues no, lo que tenemos que ser es conscientes de, que la alimentación no es solo salud, es muchas cosas. La alimentación es gastronomía, es cultura, es placer, es muchas cosas. Entonces, tenemos que ser conscientes de todo lo que implica y equilibrarnos también en eso. Pero yo soy optimista porque la gente cada vez es más consciente de todo esto. Para acabar tan solo, piensen un ejemplo que es el hecho de lo que es el bocadillo de la tarde de los niños a su sustitución a la salida de las escuelas por determinados productos, recuerden ustedes los tigretones, toda una serie de productos, bollicaos, en fin, toda una serie de productos, y claro, que el bocadillo, en fin, tiene múltiples ventajas sobre lo que es sencillamente ese otro tipo de productos. Entonces, claro, ese producto de un día, perfecto, pero claro, eso a lo largo de todo un curso escolar, y después otro curso escolar, y después otro curso escolar, lo que va a hacer es que sencillamente puede, no todo el mundo, porque aquí no hemos hablado de todo este tema de genética, pero ahí hay otro elemento que está ahí abajo, eso puede llegar a activar determinados mecanismos, sobre todo si pensamos en el tema de las adicciones. Venga, hacemos la última pregunta. Las salsas, por ejemplo, el ketchup, la mayonesa, todo eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Están muy buenas. A ver, las salsas tampoco tienen mayor problema. En general las salsas tienen un contenido calórico muy alto, tienen mucho aceite, mucha grasa. Entonces, pues no conviene consumir salsas todos los días. Yo, por ejemplo, yo hago mayonesa, pero yo hago mayonesa en mi casa 3 o 4 veces al año, ya está. Si la salsa está hecha con un sofrito para un guiso de carne y tal, sí, con aceite de oliva virgen, no tiene ningún problema, no hay problema. Lo malo son las salsas tipo lo que veíamos ahí al principio, ¿no? El ketchup, que tienen un montón de azúcar, esas salsas, son las salsas que vienen ya prefabricadas, que vienen ya, que la mayoría son ultraprocesados también. Entonces yo esas salsas pues intentaría no consumirlas, voy a hacerme yo la salsa en mi casa. Claro. En esto, por ejemplo, siempre me gusta decir que este señor que inventó lo de los ultraprocesados, Carlos Monteiro, él dice que a él no le importa o no le parece mal que la gente en su casa tenga paquetes de azúcar, aunque el azúcar, digamos, es tan malo y bla, bla. ¿Por qué? Porque si uno tiene el paquete de azúcar en su casa, significa que está haciendo comidas con azúcar y lo está haciendo uno mismo, de tal manera que puede controlar la cantidad de azúcar que le está poniendo al alimento, a la preparación, y ser consciente de que lleva azúcar. Y entonces, bueno, pues tú dices, vale, esto que he preparado, estas rosquillas, este pastel, esto que he hecho en mi casa, tiene azúcar porque yo se lo he puesto y sé cuánto tiene, voy a consumir menos. ¿Vale? Voy a consumirlo, pero voy a consumir menos.
Mientras que si uno se compra el pastel, el rosquillo, tal, lo que sea, en el comercio, uno no controla la cantidad de azúcar que lleva. Entonces, bueno, yo prefiero hacerme yo las cosas en mi casa que comprarlas hechas. Al hilo de esto que decías tú ahora, yo estaba pensando hace rato, para reducir esas discrepancias en la clasificación NOVA, ¿no se podía reducir simplemente a decir aquellos alimentos que tengan un proceso industrial son ultraprocesados? No, por ejemplo, si haces eso, el aceite de oliva, ¿qué hacemos con él? Claro. El aceite de oliva virgen se hace en una fábrica, pero bueno, por poner un ejemplo, pero tenemos... Claro. Claro. No podemos hacer eso. Sí, sí. Hablando de las salsas, tan solo, y con esto acabamos ya, el sofrito de tomate es muy bueno, porque aumenta la potenciación del tomate, que es fundamental para lo que es, sobre todo, la lucha contra la oxidación celular. Pero hacerlo en sofrito, o sea, comer tomate es muy positivo, pero hacerlo con el sofrito, aceite de oliva virgen, eso incrementa lo que es esa lucha contra la oxidación celular. Ya no otras cosas, sino contra lo que es la oxidación de nuestras células. Sofrito. Si es el aceite de oliva de Orujo, que es un informe que sacó el instituto suyo, el de la grasa, lo leí una vez en una noticia, que era todavía mucho más bueno. Lo que pasa es que no se comercializa. Se comercia poco. El aceite, a ver, el... De oliva de Orujo. Sí. Bueno, es una noticia del instituto donde usted trabaja, lo leías Ojo, si el orujo, eso es del licor de vino. No. También. Sí, pero también. Pero no, en este caso no. Mira, el aceite de orujo se obtiene después de la fabricación del aceite de oliva virgen. ¿Vale? El aceite de oliva virgen solo se puede obtener por procedimientos mecánicos. Es decir, machacar la aceituna, ¿vale? Machacar la aceituna, antes se prensaba, pero ya no se prensa. Ahora lo que se hace es que se centrifuga. Y de ahí sale el aceite de oliva virgen. Pero ahí, en el resto, ahí queda aceite todavía. A eso se le llama, antes se llamaba orujo, ahora se llama alperujo, por otros motivos, pero ahí queda aceite. Entonces, eso se puede extraer y de ahí se produce aceite de orujo de oliva. Pero no se comercializa. Se comercializa muy poco. Muy pocos. Se comercializa sobre todo para la hostelería, porque se utiliza mucho para freír. Para el consumo doméstico se puede encontrar, yo lo compro. Sí. O sea, se puede encontrar en algunos supermercados, lo tienen, pero no es muy habitual. Yo compro en Alcampo, por ejemplo, porque lo tengo al lado de mi casa, y en Alcampo tienen aceite de orujo. ¿Es muy adecuado porque por el sabor o por la textura? No, el sabor es muy parecido al del aceite de oliva normal, el que no es virgen, muy parecido. No tiene mucho sabor. Lo que pasa es que es muy resistente para la fritura. Yo lo uso, en mi casa no se fríe mucho, pero yo lo uso para hacer sofritos, por ejemplo. Además, yo digo siempre que como tenemos varios tipos de aceite de oliva, dependiendo de lo que vayamos a cocinar, mejor utilizo uno o utilizo otro. Por ejemplo, el aceite, claro, el aceite de oliva virgen extra, pues yo no lo voy a utilizar para freír. ¿Por qué? Porque necesito utilizar un montón de aceite y está muy caro. Yo utilizo mejor aceite de orujo, que es más barato y que es igual de resistente, más o menos igual, no hay estudios todavía, pero por la composición que tiene, más o menos igual que el aceite de oliva virgen. Y el extra, que es el más espectacular de todos, lo dejo para preparaciones en las cuales yo pueda apreciar los aromas que tiene, esos aromas a hierba, a tomate, a almendra, huele a muchas cosas, a plátano, huele a muchas cosas el aceite de oliva virgen extra. Pues por ejemplo en una ensalada, en una tostada, para echarle al queso por encima, para cositas así. Pero no utilizo el más caro de todos para freír, que lo voy a estropear rápido y además tengo que usar una cantidad muy grande. Pues yo en mi casa utilizo orujo. Si les parece, lo vamos a dejar aquí. Les invitamos a la semana que viene a la nueva conferencia de los superalimentos, para aprender realmente qué son los superalimentos, las propiedades o no propiedades y demás. Muy bien, muchas gracias. Sobre todo, gracias por el doctor. Muy bien, Gracias.
Muy recomendable la de la semana que viene, que la imparte la doctora Jara Pérez, que es espectacular. A mí me encanta esta mujer.